En general, vemos que el consumo de energía en el mundo está creciendo, y las razones de esto son tanto la electrificación como los centros de procesamiento de datos y el uso de tecnologías de cómputo modernas. Las plataformas digitales, la inteligencia artificial, la robotización, todo esto requiere energía. Y el consumo de energía en el mundo está creciendo, y de hecho, la electricidad es la que está aumentando a un ritmo más rápido. Para poder generar electricidad, naturalmente se necesitan recursos. Vemos que lo que antes predecían algunas agencias analíticas sobre el colapso de la era de los hidrocarburos no se está confirmando. La proporción de hidrocarburos en el balance energético sigue siendo muy alta, 84% hasta el día de hoy. Sí, están creciendo las fuentes de energía renovable y otras tecnologías, pero aún así, su nivel es muy bajo en comparación con el consumo total de energía y con el crecimiento general de la demanda. Partimos de la idea de que la necesidad de hidrocarburos, la necesidad de petróleo, gas e incluso carbón, seguirá siendo una fuente muy importante para garantizar el equilibrio energético. Ahora, en cuanto a la situación general de la energía a nivel mundial, claro, hoy estamos viviendo ya el tercer mes en condiciones sin precedentes, que nadie antes se podía imaginar lo que iba a pasar con la energía mundial. Y, probablemente, el último estrés de este tipo en el sector energético lo vimos en 2020, cuando fue la pandemia. Pero en ese momento, como todos recordamos perfectamente, vimos una caída brusca en la demanda de recursos energéticos porque los consumidores cambiaron su comportamiento. De hecho, todos recordamos cómo nos quedamos esperando a que terminara la pandemia y todos hicimos ese cambio. A las videoconferencias, el movimiento se detuvo tanto en los autos como en los aviones. En general, vivimos ese tipo de estrés en 2020, pero fue por la caída de la demanda. Ahora estamos viviendo, la energía mundial está viviendo un estrés por la reducción de la oferta. Y, por supuesto, el cierre del estrecho de Hormuz, los daños a la infraestructura, a las instalaciones energéticas en los países del Golfo Pérsico. Todo esto hoy en día afecta mucho a la reducción de la oferta. Según estimaciones generales, aproximadamente 12 millones de barriles diarios no llegan a los mercados energéticos mundiales. Es una cantidad enorme, que es un poco más del 10% del total de la oferta mundial. Y si hablamos del comercio mundial, es aún más, porque en el comercio mundial la cifra es un poco menor que la demanda total, y eso representa más o menos entre el 15 y el 17%. Por eso, claro, hoy estos cambios radicales en la oferta están formando nuevas tendencias, incluso en el comportamiento de los consumidores. Están cambiando las rutas logísticas, vemos un aumento brusco en los costos de flete. Hay una falta general de tanqueros para transportar recursos energéticos. Vemos que, como resultado, los precios suben y todo esto afecta el crecimiento económico global. Y, como vemos, muchos analistas y agencias ya han reducido el crecimiento económico mundial para 2026 en un 0.3% a la baja. Yo creo que podría ser incluso mayor si el conflicto se prolonga. En cuanto a la inflación, el aumento del 0.4% en la inflación mundial promedio también es consecuencia del alza de los precios. Pero lo más importante es que esto no solo afecta a los consumidores y productores de recursos energéticos, sino que también impacta a las industrias relacionadas. De hecho, afecta a toda la economía en su conjunto. Vemos que en cadena esto afecta a la petroquímica, a los fertilizantes, al aumento de los precios de la electricidad y de los servicios de vivienda y comunales. Esto también influye en la seguridad alimentaria,
ya que afecta la producción de fertilizantes. Por eso, claro, están ocurriendo estos cambios tectónicos. En el ámbito de la economía, no solo en el sector energético. En mi opinión, pues, si esto realmente continúa por mucho tiempo, entonces este efecto será aún más negativo, tanto para el sector energético como para la economía en general, si el conflicto sigue. Porque el límite, cuando hasta hoy parte de la falta de oferta se cubría con el excedente, hoy vemos que eso, de todos modos, hubo un periodo en el que la demanda era baja en invierno. Los consumidores están reduciendo la demanda. Vemos que muchos países han limitado el consumo de recursos energéticos, de productos derivados del petróleo, que son productos escasos. Hasta el día de hoy, esto también aplica al combustible de aviación. Vemos que los vuelos están siendo restringidos en muchos países. Todo esto, por supuesto, hace que los consumidores, en el futuro, probablemente reaccionen ante ciertos cambios relacionados con la demanda. Y, lo más probable, es que estos cambios tectónicos estén enfocados en buscar nuevas rutas logísticas, buscar nuevas oportunidades para transportar recursos energéticos, así como buscarles un reemplazo. Y ese reemplazo podría venir de otras fuentes alternativas. Por eso, hoy la situación es bastante crítica, que todavía no se refleja en cifras concretas, pero esa masa crítica, en mi opinión, está creciendo poco a poco y en algún momento realmente podría convertirse en un factor más serio que influya en todos los procesos relacionados con la energía y otras ramas de la economía. Hoy estuvimos discutiendo esto con nuestros colegas. Acabamos de tener una reunión con Su Alteza Mohammed Abdulaziz bin Salman y lo discutimos. Llegamos a la conclusión de que en realidad nadie sabe cuáles son las expectativas de demanda al día de hoy. Es decir, las incertidumbres han crecido enormemente, y las incertidumbres no solo están en el sector energético, sino en la economía en general. Y, por supuesto, a todo esto hay que responder y discutirlo y tomar medidas juntos, porque esto afecta prácticamente a todos los países, tanto a consumidores como a productores. Y los cambios globales en las cadenas logísticas, los cambios globales en la capacidad de transportar recursos energéticos, nos hacen pensar en qué pasará mañana y en los próximos 5 a 10 años. Es decir, las estimaciones que había hace apenas unos años, hoy deben revisarse radicalmente, tanto desde el punto de vista del comportamiento como en cuanto a la interacción entre países que, en principio, pueden colaborar y resolver estos problemas. Y ahí está la organización OPEP, que ha equilibrado exitosamente el mercado y ha logrado eliminar momentos de volatilidad. Hoy, más que nunca, es una de esas organizaciones que realmente tiene la capacidad de considerar, evaluar y tomar decisiones que puedan neutralizar los cambios globales y radicales que estamos viendo en el sector energético. Gracias.